Hasta hace unos años, el 12 de octubre era una fecha grabada en nuestra memoria colectiva permanente desde los primeros años escolares, con un significado además bastante preciso. Era una efeméride celebrada en todas las escuelas, en actos oficiales, en fiestas populares, en toda América o en casi todos los países de América y en parte de Europa. Era además una fecha símbolo en sí misma, que generalmente evocaba la imagen muy conocida de Colón y las tres carabelas, incluidos a veces algunos habitantes asombrados ante el desembarco de tan extraños personajes. Como ritual cívico, hay que decir que comenzó en las primeras décadas del siglo XX en los países latinoamericanos. En España se decretó fiesta nacional en 1892 y en ese mismo año en Estados Unidos se celebró por primera vez el Día de Colón y como fiesta federal comenzó a celebrarse desde 1971. Pero las controversias sobre Colón, una figura bastante misteriosa, y sobre sus viajes a las tierras que él creía que eran la India, son parte del misterio de esa fecha o de las controversias de esa fecha. Los distintos nombres indican distintas formas de entender la efemérides. El Día del Descubrimiento, hoy muy cuestionado, el ambiguo Día de la Raza, el Día de Colón, el Día de la Hispanidad en España, el Día del Encuentro que se acuñó en el quinto centenario y evoca un supuesto acercamiento cordial entre dos mundos que se dan la mano y se unen desde entonces para siempre. Pero en las últimas décadas comenzó una especie de rebelión contra la efemérides del 12 de octubre y contra sus símbolos. Vimos entonces estatuas de Colón derribadas en varias ciudades o movidas a lugares menos visibles, menos importantes. Y la celebración tradicional entró en decadencia. Algunos países, sin embargo, conservaron la fiesta dentro del mismo marco, como Colombia, por ejemplo, donde se sigue usando el nombre Día de la Raza. En otros países, como Costa Rica, se lo celebra como Día del Encuentro de dos mundos o del Encuentro de las culturas. En casi todos los países los nombres, sin embargo, han cambiado y la fecha se ha resignificado para girar el foco hacia los pueblos y las culturas indígenas o los pueblos originarios. Así, en Perú se llama Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. En República Dominicana, Día de la Identidad y Diversidad Cultural. En Argentina, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y en Venezuela sabemos que desde hace unos años oficialmente se adoptó el nombre de Día de la Resistencia Indígena. Ahora, estos cambios ocurren en contextos políticos de cuestionamiento del colonialismo, de reclamos al pasado por supuestas cuentas pendientes y de reivindicación de la población y la cultura nativa, como hemos dicho. Y todo esto es parte de polémicas que poco tienen que ver con la fecha en sí y bastante con temas de la actualidad. Pero, ¿qué significa el 12 de octubre para la historia? Hay que decir que en historia las fechas importan solo en cuanto marcan procesos significativos, y ese es el caso del 12 de octubre. Pero en historia, además, siempre hay diferentes perspectivas. Para Europa y para España en particular, tiene un significado, y allí puede seguir siendo válido hablar del descubrimiento. En cambio, para América, la fecha marca el comienzo de sucesivas invasiones de pueblos y culturas del continente europeo y de otras culturas y pueblos como la africana, una invasión forzada. Un proceso a partir del cual surge una nueva población, una nueva cultura, una mezcla de lo americano o autóctono, lo europeo, lo africano, o como decía Bolívar, que es lo que hoy llamamos América Latina.